Eclesiastés. Vamos a hablar de un tema: la cremación y el creyente. ¿Qué piensa usted? ¿Será bíblico? ¿No será bíblico? ¿Será condenable o no será condenable? Entonces usted hágase su teoría, usted hágase la tesis. Yo le voy a exponer lo que yo veo en su palabra, y esa es mi teoría, lo que yo le voy a enseñar. Si usted dice eso no es así, usted tome su decisión, y yo como ministro yo la voy a respetar. Amén, hermanos. Capítulo 3 del libro de Eclesiastés, un versículo donde todos los creyentes nos apoyamos en este versículo, y es una gran verdad, pero ahí es donde está por eso le digo, es un tema muy contradictorio, pero que tiene peso bíblico para la gloria de Dios. ¿Ya lo tiene? Bueno, si ya lo tiene, póngase sobre sus pies, por favor. Capítulo 3 de Eclesiastés, verso 20. Oiga cómo dice: todo va a un mismo lugar, y todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Amado y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos. Espíritu Santo, ven y llena mi vida como siempre lo has hecho. Dame la cobertura, la gracia y la sabiduría para que tu pueblo pueda discernir y entender, y que no sea de bloqueo para ellos ni de tropiezo tu palabra, porque tu palabra es para ser edificados como iglesia del cuerpo de Cristo. Gracias te damos porque nos permite, Señor, acercarnos y ser instruidos y enseñados en tu palabra. La gloria siempre es suya por siempre. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. La cremación y el creyente. ¿Usted qué piensa de la cremación? ¿Cree que es condenable, bajo maldición, todo aquel que lo hace? ¿O cómo piensa usted si es aprobado por Dios o no es aprobado? Hay muchos creyentes cristianos que dicen que es condenable. Amén. Y eso lo dicen la mayoría de gente, porque dice: no, es que no se puede quemar un cuerpo porque eso no es de Dios, eso es del diablo. Y empezamos a hablar incoherentemente, y muchas veces no escudriñamos las escrituras a fondo. Si se puede, no se puede, cuáles son las razones, porque hay que ver todo eso, las razones por qué una familia, porque ahí no van a opinar los amigos ni los parientes, no, solo es la familia doliente del que ha tenido ese deceso. No se sabe cómo se esté financieramente o etcétera, pero muchos nos apegamos al verso clave que hemos tocado hoy. ¿Por qué tomé ese versículo? Póngale atención, porque luchamos con lo que hoy vamos a hablar. Dice: todo va a un mismo lugar. ¿De qué está hablando el escritor? Cuando usted y yo morimos, vamos al polvo, a la tierra. Pero muchos dicen: pero si se quema, ya no va a la tierra. A ver, y es cierto, pero ya va a ver con los ejemplos que con la ayuda de Dios les voy a poner, usted va a entender que Dios está en este asunto de este tema. Porque a los que quemaron sin el deseo de ellos, ¿los va a condenar Dios o los va a salvar? ¿Por qué? Si fueron quemados. Si estamos diciendo que
la cremación no es aprobada por Dios, sino que es una maldición. Así piensan muchos. Pero no es como millones de creyentes o cristianos decimos que eso es bajo juicio, bajo maldición, porque la gente que quemaron no de su propia voluntad, sino por la fe que sostenían, entonces serán salvos o serán condenados. Entonces muchos se preguntan, pero si fueron quemados, ¿cómo es que Dios los va a recoger y va a tomar? Para Dios, hermanos amados, Él es soberano. En la tierra haya cuerpo físico o no, Dios sabe el alma de qué cuerpo le pertenece, si fue quemado o no fue quemado, o si fue enterrado o no fue enterrado. Dios sabe exclusivamente quién era el frasco humano de aquella persona que fue quemado. Pero es respetable, porque lo que comúnmente conocemos, que todos tenemos que ser sepultados. Y vamos a hablar de esos puntos. Un ejemplo, oiga, primer ejemplo, la práctica generalmente encontramos en la Biblia con respecto a un cuerpo muerto que era sepultado. Eso es lo normal, lo que nosotros conocemos normalmente. Y el primero que anduvo pensando en esa forma de que cuando llegara su muerte tenía que ser sepultado era el padre de la fe. ¿Me entiende? Era Abraham. Entonces él tuvo que comprar su terreno y decirle a sus familiares que cuando él muriese, él quería ser sepultado con sus parientes. Cuando habla de parientes, no está diciendo que iban a estar allá a la par entre abrazos y besos. No, estaba hablando literalmente que su sepultura estuviera a la par de ellos. Eso es lo que nosotros conocemos comúnmente, un muerto sepultado. Pero los siglos han cambiado, las edades han cambiado. La mayoría hoy, si usted hace estadísticamente, cristianos y no cristianos, muchos son cremados. La palabra cremación es quemados. Entonces muchos dicen, porque si era cristiano, si era creyente, ya se fue al infierno porque se quemó. El cuerpo, amados hermanos, ya muerto, no huele ni hiede. Pueden hacer con el cuerpo lo que quieran. Lo que usted y yo tenemos que tener certeza y seguridad de que si en vida recibimos a Cristo, vivimos para Cristo, anduvimos en la voluntad de Cristo, haciendo la voluntad de su llamado, sea que la familia en vida tomen decisión de quemarlo porque no tienen finanzas para el pago de la sepultura, usted no se preocupe, porque el autor de la vida conoce quién era el que entregó su vida y a quién quemaron. Y quiero que vea conmigo, abra la Biblia por favor, Génesis 23:19 nos habla del patriarca Abraham. Ahorita vamos a hablar de lo básico, porque ese es el meollo de este tema. Usted dice, no, yo tengo que ser 100% sepultado. Yo ya lo tengo, el hoyo, así como el hoyo, yo ya lo tengo pagado. Pero la pregunta, ¿tú lo tienes? Entonces, cuando venga una emergencia extrema, si no hay recursos financieros, porque el entierro en sepultura, por si usted no lo sabe, es caro hoy en día. Por eso es que como creyentes, como cristianos, si somos maduros, sabios y asimilamos de lo que estamos hablando, a tiempo usted se tiene que preparar. Por dos cosas. Si lo sepultan, no hay problema.
Y si lo queman, tampoco hay problema. Pastor, ya me dejó más enredado y confundido. Si ya lo sé que están bien confundidos. Si ayer solo di el tema y ya iban unos allí. El problema suyo es que usted no es sincero con usted ni con Dios. Fíjense, no habla de frente, pero detrás sí habla. Entonces usted lo sepulten o no, lo quemen o no, si es de esa clase de cristiano, usted se va a quemar. Pero no en el horno, sino en el infierno por fariseo hipócrita. Entonces ahí es donde tenemos que tener la certeza. Oiga lo que el padre Abraham decía, ya lo tiene verso 19. Después de esto, sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de, ¿cómo se llama? Macpela, bien raro, ¿va? Al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham sabía literalmente que él un día iba a morir. Mire qué tremendo. Usted y yo sabemos que un día hemos de morir. Y para la muerte física, por si el Señor tardare a venir a recoger a su iglesia, el creyente, el cristiano, tiene que estar preparado para la muerte física. Abraham se preparó con tiempo. Llegó a tierras extrañas, pero él vio una parcela hermosa para enterrar muertos y fue a comprarla. Y dijo: mis parientes y yo aquí quiero que me sepulten. Ahorita vamos bien. Cuando ya entremos al proceso del tema, ahí voy a ver ciertos rostros, si están bien fundados en la fe o están medio fundados. ¿Por qué? Porque Abraham fue responsable con los futuros meollos o problemas que vinieran a su casa. ¿Quiénes son los que tienen que velar por esta responsabilidad a tiempos finales de nuestra vida? ¿El hombre o la mujer? El hombre. Pero ¿sabe qué pasa con el hombre? Que cuando se le habla de la muerte, uy, no me hables de eso, que yo no tengo tiempo ni para pensar de la muerte. Lastimosamente, señores, la muerte es un ángel caído que es una realidad. El ángel de la muerte se lleva a ricos, a pobres, se lleva a niños, adolescentes, se lleva a cristianos y hasta ministros del reino de Dios. Y para eso tenemos que estar preparados. ¿Cómo se prepara? Con anticipación. Vaya, reserve su pedazo de tierra. Vaya, reserve su ataúd para que no estemos recogiendo, pues. De verdad, hermano, usted no tome en juego, pero eso es cierto, porque cuando ya se da una emergencia, hermano, por si usted no lo sabe, está entre 20 a 25 mil de emergencia. Aquí hubo una familia, ¿sí o no, Ramos? Ellos fueron los más recientes. Y yo siempre digo, y yo le he estado pidiendo a Dios el hablar de esto porque es algo delicado. Ni le estoy haciendo publicidades a los cementerios porque yo no tengo trato con ellos. Mi teoría, le estoy dando mi teoría de lo que yo pienso, de lo que Dios hoy nos va a hablar esta hermosa y bella hora para la gloria de Dios. En el verso 20 que sigue, síganlo leyendo por favor conmigo. Oiga lo que dice: y quedó la heredad y la cueva que en ella había, ¿qué dice? Como una posesión para sepultura recibida de los hijos de
eran unas tribus. Digamos que Abraham era como usted y yo. Usted no tenemos estadía, hermano, en esta tierra, ¿o sí? No tenemos estadía. La Biblia dice que somos peregrinos y advenedizos. Hoy estamos en California. La semana pasada o el mes que venga se nos pela el cable, me voy para Houston. Estando en Houston 3-4 meses se me volvió a pelar el cable, me voy para Guatemala. Somos peregrinos, no tenemos estación porque no nos gusta estar en sujeción a la voluntad de la palabra de Dios. Abraham era peregrino y forastero por el proceso del llamado de Dios. Pero Abraham estaba velando por su familia. En esta época los israelitas, hermanos, no hacían cremaciones. El 90% en esta época de Abraham, todos eran sepultados. Hoy le hago una pregunta general a todos. ¿Creen que Israel del Medio Oriente en la actualidad del siglo XXI habrán cristianos israelitas que hacen la cremación? ¿Sí o no? No, dice. Entonces ustedes no están en la tierra. Ustedes están en la luna o en Marte. Hermanos, ya lo vamos a ver para que no sea ignorante. La Biblia nos habla claramente. Lo que pasa es que no escudriñamos. Para los judíos en esta época no existía la cremación, porque quienes fueron los primeros que inventaron la cremación fueron los reyes paganos de Israel. Entonces, siga leyendo conmigo, por favor. No se vaya a emplear, y si se emprueba, mejor váyase. Sí, porque la palabra no es para eso, es para ser instruido y adquirir conocimiento. Repito, si usted me dice, no, yo quiero que me entierren, pues vaya a tiempo a la tierra y se le va a hacer el entierro, pues. Pero si ya no tiene para el entierro, I'm sorry for you, que le metan el cuchumbo de juego. Por eso usted se va a ir para el infierno. No, por eso yo quiero que usted discierna y entienda. Tiene que tener sus dos pies bien fundamentados en la roca que es Cristo. Sea que lo sepulten o que lo quemen sus parientes, usted tiene vida eterna. Pero tiene que tener sus dos pies firmes. ¿Qué firme? No ser de doble personalidad. Mire lo que dice, capítulo 49, siempre de Génesis, verso 29, para ir avanzando. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido, hablando de la muerte, con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Digamos que los patriarcas, la descendencia de ellos, el sueño era que aunque anduvieran en tierras lejanas, estuvieran en el tiempo final de su vida juntos en la sepultura, enterrados. Ahorita vamos bien, ahorita nadie va a patalear, porque estamos hablando de que ellos querían ser sepultados y la Biblia lo aprueba. Y ya vamos a ver que la Biblia también aprueba la incineración. ¡Qué silencio! Mire el verso 30 del capítulo 49. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de ¿qué? En la tierra de, sígalo leyendo, la cual compró. Oiga, ahí está. Nosotros no, cuando nos hablan de muerte o viene un agente de eso, de entierro o de cremación, uy, váyase, que aquí no lo quiero. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura egocentrista, machista, y no queremos entrar en uso de razón.
que el único eterno en los cielos y en la tierra fue y es el Dios Todopoderoso y su Hijo amado Jesucristo, que vino en forma de siervo, murió por usted y por mí, y Él era y será eterno. Entonces nosotros los terráqueos, los humanos, seamos cristianos o no, tenemos que tener madurez mental. Y repito, si usted y yo morimos antes que Cristo venga, tenemos que comprar un terreno. Yo oigo a la gente que dice: a mí que me echen en una bolsa negra, que me amarren y me vayan a echar al basurero. ¿Cree que un familiar lo va a hacer? No lo va a hacer. ¿Por qué cree que la mayoría de madres y padres en México hasta el día de hoy, que han pasado 5, 10 o más años, que se han perdido sus hijos, todavía los andan buscando? ¿Por qué creen? Porque tienen amor. Y el deseo de ellos es que sea allá los huesitos y darle, como ellos dicen, santa sepultura. Entonces a mí no me venga: ay, yo que a mí no me importa si me echan en esa bolsa negra. Y a varios he oído yo. Pero un ser que ama no lo va a hacer. Mejor prefiere que le den santa sepultura, ya sea por tierra o que lo cremen. Yo tengo unos vecinos, no me dejan mentir. ¿Dónde está Alicia Triguero? Allí está, Ponce, perdón. Yo tengo unos vecinos. Llegaron los agentes de funeral, sepultura o cremación. Ellos, sin mediar palabras, que a mí me dejaron pasmado. Me quedé así, en shock. Las 3 ofertas que le puso el Señor, ¿con cuál se dirige usted? Yo quiero que me quemen. ¿Sabe por qué? Dijeron ellos: pero esa es una ignorancia también. Porque si usted se prepara a tiempo, yo creo que se puede dar una santa sepultura en tierra. Pero si lo queman o lo sepultan, no altera el orden de Dios. Yo quiero que entienda eso. No altera el orden, porque Dios es soberano. Amén, hermano. Y cuando ellos dijeron que me quemen, y le digo yo: ¿por qué? Porque es bien barato, pastor. Sí es barato, pero repito, ¿será que los demás seres queridos van a tener el carácter de estar en pie cuando el ataúd va entrando en ese horno de fuego? Van a tener la fuerza suficiente. Que yo soy naco al ver que se le van echando la tierrita y hasta ahí uno llora, porque tiene sentimientos, ama. Pero claro, se respeta la decisión, eso se respeta. Porque si él dice: yo quiero que me quemen porque es más barato, que lo quemen. Pero si él es un cristiano fiel a su Salvador, no hay problema, porque no altera la forma como lo sepulten o la forma como lo quemen. Usted tiene que tener esa certeza de que usted es de Cristo y que su vida se le entregó a Cristo. Le voy a decir por qué. 4:9 de Efesios: que nadie será salvo por obras. Entonces, si a usted lo queman, ¿qué están quemando? El cuerpo, la naturaleza, pero el alma no la pueden quemar, porque esa le pertenece a Cristo. Seguimos para ir avanzando, hermanos. Verso 31 del capítulo 49, siempre de Génesis. ¿Lo tiene conmigo? Diga. ¿Quién estaba hablando ahí? Ya no estaba hablando Abraham, estaba hablando Jacob. Digamos que el deseo que Abraham tenía en vida, que toda su parentela estuviera en el mismo sitio, ¿me entiende? Se le cumplió, pero siguió la secuencia Jacob y su descendencia. ¿A dónde quieres que te sepulten? Yo quiero que allá donde nací, porque acuérdate, hermano, cuando lo lleven a usted, si usted ni va a estar allí presente.
¿Sí o no? Claro, se respeta. Usted deja algo escrito, yo quiero que aquí, que no aquí. Eso se va a respetar. Pero usted no va a estar ahí. Y si dijera, ponga a imaginar, le voy a poner otro ejemplo que yo lo viví en estos días, unos 3 a 4 meses quizás atrás. Una pastora y un pastor que los apreciamos mucho, su ser querido, su padre biológico de la pastora, partió a la presencia del Señor. Eran 3 hermanas, y mire, ese es el problema cuando no se ponen en mutuo acuerdo. Que qué se va a hacer con el difunto mal difunto. Bendito Dios. La pastora decía, no, hay que sepultarlo porque ese es el orden de Dios. Se apegaba a lo que leímos en Eclesiastés 3:20 y las porciones que hemos venido leyendo. Pero en veces, repito, es por falta de meternos un poquito más a la presencia de Dios, no escudriñamos los misterios que aquí hay. Y ella peleó y dijo, una impía, una inconversa, una que no conoce a Dios. Bueno, dijo, aquí yo soy la mayor y yo ya pagué para que lo quemen, me dijo. Fue un golpe, un revés a la otra hija, la pastora. Entonces, cuando yo llegué, me senté, yo me hacía la pregunta, ¿y por qué no lo dejan ver? Decía yo. ¿Saben por qué no lo dejaban ver? Porque no había nadie en ese ataúd. Solo era la figura, pero ya solo estaba en ceniza. Entonces, repito, se respeta. Yo lo que tuve que hacer, le digo, sierva, usted tiene que tener seguridad que su padrecito, antes de cerrar sus ojos espirituales en esta tierra, antes de pegar el último suspiro, que él se haya reconciliado con Dios, Leo, porque si lo entierran o lo queman, no altera el orden de Dios, porque él sabe que su padre se rindió, recibió a su hijo, Cristo le limpia sus pecados y ahí no pasó nada. Pues eso sí, ¿verdad? Y mire qué duro, porque ella tuvo que ir a El Salvador con las cenizas también, porque su padre había pedido que lo enterraran allá. Digamos, 2 polos negativos. ¿Por eso fue condenado este siervo? No. Segundo punto, este es el primer punto, lo que hemos tocado de Génesis. Por eso se llama, el primer punto se llama, si lo están apuntando, se llama la práctica general que encontramos en la Biblia con respecto a un cuerpo muerto, era la sepultura en esta época. ¿Ok? Hoy vamos al segundo punto. Aunque la práctica común era enterrar a los muertos, también encontramos en la Biblia, oiga, un ejemplo de cremación. Ahí viene. Ahí es donde muchas ya la pueden. Vea lo que dice 1 Samuel. Abra la Biblia, por favor, para que usted aprenda y no crea lo que yo le diga. Yo repito, yo le estoy dando mi teoría, mi teología de lo que yo he aprendido. Usted es libre. 1 Samuel 31:8. Usted es libre y yo, si lo entierran o lo creman. Y repito, siempre voy a estar diciendo, repito, eso no altera el orden soberano de Dios. ¿Ya lo tiene? Léemelo duro, por favor. 31:8. Aconteció el siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Gracias. Hoy yo pregunto, en esta fecha, ¿Saúl y sus 3 hijos estaban muertos o estaban agonizando? No, señores. ¿Cómo se va a morir rápido? Una espada no te va a matar instantáneamente, pueden pasar agonizando. Le voy a poner un ejemplo. Yo vi a un personaje que le cayó un proyectil de 22, la arma más sencilla. ¿Cuánto tiempo cree que, hermana, que pasó agonizando ese personaje? Pasó más de 4 horas, porque el proyectil es el más chiquito y el que tiene menos impacto, menos fuerza, pues. La espada es casi similar a ese proyectil.
Habían pasado 3 horas o más, sí, pero no se habían muerto. Póngale atención a la escritura. Oiga cómo dice: aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar ¿a qué? ¿Qué le iban a despojar? Las armas, los uniformes. En otras palabras, les iban a robar. Y oiga, y hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos. La palabra tendido es que estaban todavía como en respirando. Pero ya vamos a ver qué le hicieron para que usted ponga atención. Dice el verso 19, el 9, perdón. Y le cortaron, ¿qué dice? Dígalo conmigo. Y le cortaron y dígalo. Levante la mano. Todos tienen 1 Samuel 31:9. ¿Y por qué no lo leen, pues? Oiga cómo dice: y le cortaron la cabeza y lo despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas. ¿A dónde? ¿A dónde? Oiga, qué terrible. ¿Qué estaba haciendo el diablo? Una burla. Lo llevaron al templo de los ídolos. Pero siga conmigo, no se quede ahí. Verso 10. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron ¿qué? En un muro de Bexán. Siga conmigo el verso 11. Mas oyéndolo de Jabes de Galaad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, el que sigue, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y de los cuerpos de sus hijos del muro de Belzán. Y viendo Jabes, ¿los qué? ¿Los qué? Los quemaron. Ya vamos a ver qué hizo el rey David. ¿Qué creen que pensó el rey David? ¿Los condenó porque los quemaron? No los condenó, los alabó. No es porque eran perversos, no es porque eran malos. Es que yo quiero que entiendan lo que estamos aprendiendo. Digamos que Dios es un Dios permisivo. No sé si usted entiende eso. Un ejemplo: yo puedo estar bien ahorita, pero de aquí a media hora o 1 hora, Dios puede permitir al tentador que venga algo contra mí. No quiere decir que Dios deja de ser soberano y que yo dejo de ser su hijo. No, Él lo permite para que todos aquellos que somos procesados en diferentes áreas tengamos una clara convicción que nuestro Dios está en todo asunto personal de su iglesia como su pueblo. Entonces, ahí estuvo el primer acto de cremación que estaban haciendo. Siga leyendo conmigo, por favor. Siga. Allí quedémonos. Digamos que cuando estos personajes, tomando sus huesos, los sepultaron. O yo pregunto, ¿habrán quedado huesos si los habían quemado? No, cenizas. Hermano, meta su dedo, métalo en un juego y téngalo ahí. Va a decir que llegue acá, pero déjelo que se queme. A ver qué va a caer ahí. ¿Qué cree que va a caer? Ceniza. Ponga a imaginar, oiga, pero oiga la alabanza del rey David, 2 de Samuel, con lo que habían hecho estos personajes, capítulo 2, verso 4. ¿Ya lo tienen? Y tomando sus huesos, casi lo mismo. ¿Qué dice ahí? Y vinieron los varones. Léamelo, duro. Oiga. Trajeron allí a David, rey, sobre la casa de
Se quedaron. Entonces envió David mensajero a los de Jabes de Galaad, diciéndole: oiga, benditos. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué les estaba diciendo David? Los maldijo. Los bendijo por haber quemado a Saúl y a sus 3 hijos. Si Dios no hubiera estado en la permisiva, soberana voluntad de él, de que Saúl y sus hijos fuesen quemados, Dios mete su mano y los sepultan. Pero él les dijo: benditos sois vosotros de Jehová. Si eran los enemigos de Jehová. Quiere decir que cuando te queman a ti, aleluya, Dios. Bendito Dios. Cuando te queman aquí, alabando sea el Señor. Y cuando hermanito nos sepulten, bendito el Rey. Porque yo ya tengo, pues. Hombre sabio, se apercibe, protege a su familia para no dejar deuda. Porque si usted no se prepara, lo van a chicharrar. Pero no se preocupe, porque su alma no es tocable. Es lo que fue diseñado del polvo, como dice Eclesiastés 3:20, y todo volverá al polvo de donde fue tomado. Pero David no los maldijo. David le dijo: bendito vosotros de Jehová, que habéis hecho esto. Oiga, qué terrible, cómo cuesta entender esta misericordia de vuestro Señor con Saúl, dándole sepultura. Ahí está hablando lo contrario. ¿Por qué? Porque si usted le puso atención, que dice que los huesos fueron sepultados. ¿Pero qué sepultaron? Las cenizas. Porque si yo le doy juego, no, mejor no voy a poner a ni uno de ustedes. Si yo le doy juego a Satanás, ¿qué cree que va a quedar de Satanás? No va a quedar ni las alas, si es que tiene. Porque muchos nos hemos hecho la idea que los ángeles tienen alas. No, señores, los ángeles se mueven con la majestuosidad de la gloria de Dios. Ellos tienen personas físicas. Cuando Isaías se habla que los arcángeles y los querubines cubrían el templo, eran condiciones específicas. Entonces, si yo le diera juego a Satanás, ¿qué va a quedar de él? ¿Los huesos o las alas o qué? Nada, solo van a ser cenizas, si es que tiene cuerpo humano. Pero ese condenado ni cuerpo humano tiene. Y usted tanto miedo que le tiene. Entonces, repito, si usted me dice: pastor, yo no creo en eso, usted siga creyendo en lo que cree. Mi obligación es enseñarle lo que su palabra nos enseña. Repito, si lo queman o lo entierran, no hay ningún problema. Usted en vida tiene que tener seguridad de que usted murió para el mundo y vivió para Jesucristo. Vamos a ir avanzando. Sigamos, verso 6. Ahora pues, Jehová haga con vosotros, oiga, a los que habían quemado y sepultado a su siervo Saúl. Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también, oiga que dice, os haré bien por esto que habéis hecho. Pues hagan lo malo para que reciban alabanza, hermanitos. Tal vez le sale el santo tachón por ahí, pues. Váyase, mire cómo dice el verso. Ya lo leímos, donde dice: David felicitó y bendijo a los ciudadanos de Jabes. ¿Ah? No, eso no lo hemos leído, hermano. Oiga cómo dice: y David felicitó y bendijo a los ciudadanos de Jabes por el gesto de bondad que mostraron al ungido de Israel. Y Saúl ya no era ungido. Como tercer punto, quiero que anoten los que están anotando. Hay quienes toman la historia de Acán. Usted conoce la historia de Acán del capítulo 7 de Josué, para afirmar
que solo los criminales condenados eran incinerados. ¿Qué dice usted de esa historia? ¿Será cierta o no será cierta? Porque muchos pueden decir, ay, que porque era violador, ay, que porque era homicida, ay, que porque era ladrón, esto y lo otro, por eso es que lo quemaron. No, hoy en día, seas persona inocente o no, si tu familiar dice lo vamos a quemar, te van a quemar. Y no es porque hayas hecho lo que he puesto de ejemplo. En el caso de acá, ¿sabe cuál había sido el pecado? Que Dios les dio una orden, que no tomaran nada de lo anatema. ¿Y qué pasó? Véalo conmigo, 7:24 de Josué. El tercer punto nos está hablando, hay quienes toman la historia de Acán. ¿No será que usted toma esa historia? Ay, que por qué era esto, por eso que lo quemaron. Si usted tenía esa idea errónea, quítesela. Porque Cristo no era homicida, ni era pecador, y fue colgado en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y la historia romana dice que los malhechores, homicidas, violadores y pecadores eran colgados en una cruz. O yo pregunto, ¿Jesús era eso? ¿Jesús era eso? ¿Jesús era eso? No era homicida, pero ¿por qué lo colgaron? Era inocente, pero era por usted y por mí. Entonces, cuando quemen a alguien, ya no se haga la idea, ay, que era esto, era lo otro, era lo peor de la sociedad. No. Les puse el ejemplo del papá de la pastora. Él no era eso y lo quemaron porque fue la decisión que tomó su familia y era respetada. Porque allí no pueden opinar los hermanos de la iglesia, los amigos, no. Ahí eso es el vínculo familiar. ¿Qué decimos? ¿Le echamos tierra o le echamos huevo? ¿Me entiende? Se respeta. Oiga lo que dice. ¿Qué dice el verso 24? Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron ¿a dónde? Si usted sigue leyendo lo que le pasó ahí, usted va a decir, wow. Sí, lo único malo que fue que era ladrón como muchos de ustedes. Bendito Dios. Dale, gloria. Gloria a Dios. Aquí no hay ladrones, ¿no? Por este lado creo que hay mucho. Oiga el verso 25, léalo conmigo por favor. ¿Qué dice? Léalo duro, hermano. ¿Y qué dice en la parte final? ¿Qué estaba permitiendo Dios con su pueblo? Lo quemaron, lo incineraron. Entonces va a decir, pero es que el pastor está diciendo que eran malos, eran ladrones. Hermano, todo mundo le falla a Dios. Lo que yo quiero que usted y yo entendamos, claro, usted es libre de tener su teoría y por eso no vamos a dejar de ser amigos. Yo siempre voy a ser su pastor si usted quiere, pues. Y me dice, no, porque usted dice que si lo queman es lo mismo que lo sepulten, mejor no me voy de aquí. Váyase a echar pulgas a otro lado. Su nombre. Bendito Dios. ¿Me entiende? Oiga la parte final. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron. Entonces la pregunta es, si ellos serán levantados en aquel día, ¿cree que Dios se va a equivocar a quienes va a levantar en que estén quemados? Le voy a poner un ejemplo y póngame, abra bien las pepas y bien el oído. La Santa Inquisición de santa no tenía nada. Según la historia, Roma incineró y quemó a
muchos creyentes de la fe en Cristo Jesús. ¿Los va a dejar Dios en el olvido de estos que fueron quemados por causa de la fe? Se va a decir Dios, no, porque fueron quemados, están bajo maldición. No, señores. Nerón, hermano, en su Coliseo, el Imperio Romano, en la época de Nerón, de los demás emperadores, de Claudio y todos los demás perversos que estuvieron, fueron 12 emperadores sanguinarios. Y muchos de ellos practicaban la incineración, quemaban a los creyentes. ¿Estarán en el infierno estos que fueron quemados por manos de perversas de hombres que no sostenían la fe? No. Ahí los tiene Dios en un lugar de reposo. Fueron quemados, sí, pero Dios lo permitió, porque si Dios no lo hubiera permitido, hermano, estos hombres de la Santa Inquisición, y que estos hombres y mujeres que murieron en manos de Nerón, de Calígula y de Tito, de Claudio, etcétera, oiga, si Dios no lo hubiera permitido, ellos mueren de otra manera. Pero el propósito de Dios fue que los que estaban viendo el sacrificio de la obediencia de aquellos quemados por la fe del Hijo de Dios, los que estaban viendo tuvieran fe y no desmayaran, sino que se remontaran y siguieran adelante. Si los mataban, si los quemaran, ellos sabían que Dios no los iba a dejar. Digamos que es de usar la lógica. No se encierre en un círculo. No es que si, ay, ya me hago la idea que me están quemando. Si usted ni se va a dar cuenta. Pero si usted lo sepulta y quiere ir en la tierra, sea responsable. Porque no ahí voy a estar yo a la par de un gordo que voy a estar chillando, porque yo cuando vea, porque el fuego eso hace, hermano. Yo ya estuve y viera qué terrible. Se siente una potestad demoníaca terrible. Pero porque Dios a usted como creyente, a la sociedad como pecadores y a todo ministro del reino de Él, nos ha dado ¿qué? Libre albedrío, libre decisión. Y repito, no altera el perfecto plan de Dios. Ponga a imaginar Juan Os, fue quemado. Fueron quemados estos hombres, porque la Santa Inquisición decía, son herejes, quémenlo. Y ahí estaban los papas de esa época y se reían. Hoy cómo estarán ellos, y ellos sí están quemándose en el lugar de tormento por este momento, hermano. Y los que quemaron ellos, ¿creen que están atormentados en el fuego? No, están en gloria, están reposando en el seno de Abraham. Los quemaron, sí, pero su alma no fue tocada. Usted como cristiano tenga seguridad de caminar con Jesús. Seguimos, hermanito, porque tengo un gran paquete aquí, hombre. Oiga lo que dice el verso, capítulo 21, verso 22 de Deuteronomio. Sin embargo, esto no es verdad. Pues el mandamiento de Dios era, oiga, en el orden de Dios al principio era que enterraran los cuerpos de los criminales y condenados. Por si usted tenía esa idea, ay, que los quemaban a los que eran violadores, los que eran homicidas, los que eran los más criminales de la sociedad. Dice, oiga, póngale atención, ¿qué está diciendo Deuteronomio 21, 22? Oiga, como dice, sin embargo, esto no es verdad de los que dicen que eran sepultados todos los inocentes que morían por pecados leves y eran sepultados, y los que los quemaban, los incineraban, eran los más peor de la sociedad. Es mentira, dice Dios, porque su verdad, oiga, pues el mandamiento de Dios era enterrar los cuerpos de los criminales y condenados. 21-22 de Deuteronomio. Si alguno hubiera cometido algún, ¿qué dice?
digno de muerte, y si hiciere morir y lo colgareis, ¿de qué estaba hablando ahí? De Jesús. O yo pregunto, ¿Jesús era digno de estar en ese madero colgado? Jesús era digno de que la sociedad y el mundo de su época dijeran: maldito es, porque por eso es que está colgado. ¿Sabes por qué dice la Biblia que se hizo maldito Jesús? Por usted y por el mundo entero y por mí. Jesús se hizo maldito por el pecado que arrastramos hasta el día de hoy, y esa maldición la quita el Hijo de Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces no es verdad de que el que cuelgan es porque sea el más peor de la sociedad, porque Jesús no era peor de la sociedad. Los peores eran el ladrón de la izquierda y el ladrón de la derecha. Pero ahí estaba el santo por usted y por mí. Y lo tenían colgado, porque para Dios, ahí lo dice, era maldito todo aquel que era colgado. Entonces, por eso es que Israel tenían que bajar inmediatamente a los muertos en la cruz, y entre ellos a Jesús, para ser sepultados, para que esa noche la maldición de Jehová no llegara a ellos. Digamos que esto sí sabían, pero no hacían la voluntad de Dios. Sigamos leyendo. ¿En qué versículo está? En el 23 estamos. Cuarto punto. Entonces, ¿entendió el punto 3? Que no es aquel que queman por ser el más malo, ni es aquel que cuelgan por ser el más peor de la sociedad. No sé si está entendiendo. Sean inocentes a esa causa o a esa muerte, Dios lo permite por una sola razón, y es esta: que a Dios no le interesa este cuerpo, el frasco humano. A Dios lo que le interesa es lo que está dentro del frasco humano, que es el alma, que es el espíritu. Usted y yo tenemos dos naturalezas, la humana, la adámica, y la divina, la de Cristo. La adámica lo lleva a hacer lo malo, la divina lo lleva a hacer la voluntad de Dios. Entonces, esas dos naturalezas están en este frasco. Entonces, ahí está la lucha. Dice el cuarto punto: muchos cristianos creen que sus cuerpos deben ser sepultados para que puedan participar de la resurrección. ¿Qué dice usted de eso? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Por qué? Es correcto. Entonces, usted hágase la idea que cuando usted muera, usted va a dejar un documento, un testamento. Yo, Adán Palma, suplico a toda mi familia que cuando yo muera, por favor, no me incineren, no me quemen, denme cristiana sepultura, quiero que me entierren en tierra. Viene la familia doliente. Que Adán estaba loco cuando habló. Ya no está aquí, pues. Hey, hijo, hija, ¿qué hacemos? ¡Quemémonos! Oh, dice uno, mi hermano dijo que era en la tierra que quería estar. ¡Quemémonos! Dijo, porque solo para eso alcanza. ¿Va a alterar el orden de la salvación en Adán de parte de Dios? No. Fue un ejemplo, no estoy diciendo que... Oiga lo que dice Mateo 27:51. Para la resurrección, si lo queman o lo sepultan en tierra, no altera la resurrección, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Y he aquí, dice, verso 51,
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿De qué estaba hablando? De un poder sobrenatural que operó en la vida y la muerte de Jesucristo. Ahí le estaba dando señales Dios a sus contemporáneos que Él era al que esperaban las naciones. Sigamos leyendo para que usted vea el 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Qué hubo? Resurrección. Preguntémonos, ¿habrán sido sepultados todos en tierra o habrán sido unos quemados? La Biblia no se profundiza en eso. Pero como hayan sido sepultados, no importa. Lo que nos da a entender que la soberanía de Dios tiene control absoluto en los cielos, en la tierra con la humanidad y debajo de la tierra con los muertos. Amén, hermanos. Oiga, Tesalonicense, primera. Como parte incorporativo de muchos cristianos, dice: la resurrección del creyente no depende de la sepultura o cremación, sino de la fe. Ahí está. Usted tiene que tener certeza, seguridad, sino de la fe que el difunto haya tenido en Cristo Jesús. Es que esa es la base. Digamos que si usted está firme, entregado, dispuesto a todo lo que venga, se le atravesó un carro y se lo llevó y lo atropelló y lo mató. La muerte fue de impacto, la familia fue quebrada, destruida. Pero llega el momento de darle cristiana sepultura y están peleando. Lo quemamos, no, pobrecito, mire si hasta lo atropelló un carro. No seamos así. Démosle mejor en la tierra, que lo sepulten en la tierra. Y vienen otros, si hasta ni era digno, ni mire, ni le daba de hartar, mamá. Son ejemplos. Pero la madre, oiga, la madre no va a querer eso, porque yo hablo con mi viejita y le digo: mamá, yo ya lo tengo todo. Como le digo, si usted no está preparado, ¿por qué? Después no, una chiririquita para... Mamá, le digo, cuando yo me muera, yo dije que me van a quemar. No seas así, hombre, me vas a matar si estoy viva. ¿Por qué? Porque las madres se hacen la idea que es el infierno. Entonces, hermano, pongan atención al punto 4, la anexión. La resurrección del creyente no depende de la sepultura o cremación, sino de la fe. La fe suya tiene que ser: si me queman, soy de Cristo. Si me sepultan en tierra, soy de Cristo. Ya, no me interesa. Sea que viva o que esté muerto, sea que me quemen o no, mi cuerpo. Porque es cierto, hermana, con su cuerpo pueden hacer. Yo en tiempo de guerra vi unos hermanos que a los perros pedaciados hacían los cuerpos. Porque el cuerpo nuestro a los 3 días se descompone y hiede más que un animal. Y el animal que es carnívoro, llega y los pedazos. Y viera qué terrible, que yo me acuerdo que tenía que hacerle así. Mira. Entonces, preguntémonos, ¿los habrán enterrado esa vida? No las habrán enterrado. ¿Quién se los devoró? La bestia. Entonces, ¿cree que de quién será cuerpo de ese cuando Cristo venga a resucitar a los vivos y muertos? ¿Se va a equivocar Dios? No, señores. Porque por eso dice Apocalipsis 20, aquí lo tengo, pero se lo voy a adelantar. Dice que el mar entregó
sus muertos. ¿Quiénes se devoraron el cuerpo que murieron en el mar? Los tiburones, la ballena. Entonces, ¿será que están bajo maldición los que murieron y las ballenas y los tiburones las comieron? No, no seamos ignorantes. Entremos en uso de razón, que lo que salva el alma no es el cuerpo, sino la fe que tenemos en el Hijo de Dios como Señor y Salvador nuestro. Entonces va a venir Dios y va a decir: ballena, tráeme el cuerpo de Marlene. ¿Me entiendes? Son ejemplos. ¿Y qué le va a decir la ballena? Yo no me acuerdo cuál cuerpo es, porque me he comido miles. Porque esos animales, hermano, devoran y devoran. Pero allá es donde yo quiero que entremos en uso de razón. La palabra de Dios nos muestra con claridad que si te queman o te sepultan en tierra, no altera el orden divino de Dios. Sigamos. Ya tiene 4:16 de 1 Tesalonicenses. Porque el Señor mismo, oiga qué lindo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Ahí está. Su victoria, digamos que no altera si te queman o te sepultan en la tierra, no altera la resurrección o va a bloquear la resurrección, no te va a bloquear. Porque tu alma tiene que estar ligada a tu Salvador. Porque si tu vida está ligada a tu Salvador, tu alma está ligada al Salvador. Si con el cuerpo quieren hacer lo que quieren hacer tus parientes, déjalos. Mire, hubo una vez que yo me acuerdo bien cabal, el que había muerto era creyente, cristiano en la fe, y su familia todos eran católicos. San Bartolo, Texas, por los que me van a ver. Y me dice unos hermanos: siervo, se dio cuenta que murió el hermano del sector este. Sí, vamos, siervo, y usted predica. Vamos, pues, ya iba a la mancha conmigo. Cuando de repente me encontré una cuadrilla que iba con un señor de sotana negra. Iba un puño de viejitas. Y cuando nos vieron con la Biblia, le dice: padrecito, allá vienen los protestantes, aleluya, los separados. Dígales algo, por favor. Y nosotros caminando lo hicimos como que no veíamos. Y iban para el mismo lugar. Porque, oiga, hermano, en eso hay una lucha terrible, que el cristiano dice: no, yo tengo que hacer un culto para el Señor porque él era creyente, y los parientes demás dicen: no, yo no era cristiano, yo soy católico, yo quiero hacer esto y lo otro. Lo que quieran hacer no altera, porque el cuchumbo viejo, el cuerpo muerto, ya no huele, no hiede. Lo que se está haciendo ahí, esa ceremonia, no es para el muerto, es para los que están ahí, que oigan la palabra de Cristo, que Él murió y resucitó por los pecadores. Pero nos ponemos a discutir y a pelear. Y yo le dije: mire, viejita, porque yo he sido siempre... ¿Cómo me va a decir algo el sacerdote si sabe que lo que voy a hacer no tiene peso delante de Dios? Porque la palabra es la que reafirma lo que nosotros vamos a hacer. Defiéndase, padrecito, defiéndase. Le decía: déjelos, madrecita, le decía ella. Entonces, usted y yo tenemos la fe verdadera del Hijo de Dios. Entonces, hoy ya tiene que tener claro que si lo sepultan o no, o lo queman o no, usted siempre va a ser salvo si vive para Dios. Punto 5. La Biblia afirma que todos los pecadores serán levantados al final de los tiempos para ser ¿qué? Condenados. Ahí es donde Dios hace la diferencia. El que se lo comió la ballena, Dios le va a ordenar a la ballena que dé su cuerpo, y va a tomar figura ese cuerpo del que era, si era hombre o era mujer, o era niño o era joven. Va a tomar figura y lo va a levantar para presentarse al trono blanco y que rinda juicio
reciba el juicio de Dios por sus pecados. Amén. Por eso dice Apocalipsis 20:12 lo que le dije: y vi a los muertos grandes y pequeños de pies ante Dios, y los libros, ahí está, mire, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, oiga, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:13 dice: y oiga, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuando habla de obras son sus hechos. Entonces no altera, hermano. Si se lo comió la ballena, si se lo comió el tiburón, si se lo devoró un oso, esos osos son bien bendecidos, hermano. Y aquí hay mucha carnita para esos osos, hermano. Bendito Dios. Si Dios va a levantar a los pecadores para ser condenados, complemento del punto 5, oiga que estudiémoslo, para ser condenados, ¿por qué no levantaría Él los cuerpos de sus propios hijos, que la mayoría han sido quemados? Porque la mayoría de los creyentes han sido quemados. Yo he ido en la actualidad a estar en un cementerio, no aparte de lo que usted ya oyó, de otros creyentes que los queman. ¿Hace eso que están bajo maldición? No, ya lo vimos, no altera eso. Dice el punto número 6 para ir terminando, faltan 3 más, nos vamos a ir a las 12 de la noche. Aunque el cuerpo humano sea enterrado o sea cremado o quemado, al final este terminará, oiga, convertido en polvo. ¿Por qué cree que la ceniza se puede convertir en polvo? Porque nuestro cuerpo, aunque sea quemado, no va a tener otro cambio, solo que va a ser más negrito. Aquí no, ya somos bien negritos, pero gloria a Dios. Capítulo 3, vea Génesis lo que dice, verso 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, le dijo Dios a Adán, por desobediente, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. A ese otro versículo se aferra mucho. No, dice, yo tengo que ser sepultado en tierra y quemado. No, porque la maldición va a venir sobre mí. Ya lo vimos con la palabra, que no altera la resurrección de vivos y muertos. Amén. Quizás voy a pedir a cada uno de ustedes su documento, cuál va a dejar cuando usted vaya a tirar los kites ahí. Salmo 104, 29, mire qué lindo. Dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito. El hálito es el aliento de vida. Dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Está conmigo? Punto número 7 para ir terminando. La decisión de enterrar, ahí quiero yo que usted se centre. De enterrar o quemar un cuerpo pertenece solo a la familia del difunto. Ahí no puede ni opinar el pastor, no puede opinar el diácono, no pueden opinar los ancianos, no puede opinar la iglesia, sino solo los familiares. Uno lo que puede llegar es a dar un aliento, un consuelo. Siga adelante, hermana. Dios le fortalezca, Dios le bendiga. No le podemos decir otras cosas porque no hay palabras para llenar ese vacío. Entonces, y aunque seamos cuerpo de Cristo, un proceso de eso lo traspasa a cualquiera. Usted me vio a mí, chillaba como María Magdalena. ¿Pero por qué? Porque somos humanos, tenemos sentimientos, amamos a aquel ser que ha partido a una mejor vida. Lo sabemos, pero no la queremos aceptar. Y si dice, no, pastor, yo quiero que respeten mi decisión. Mi ser querido
me pidió en vida que yo no lo sepultara, sino que lo quemara. Hay que respetarlo. No, entonces usted no es mi hermano, que no es. No nos pongamos como niños caprichosos, resentidos. Ya lo vimos con la palabra, que si lo queman, no altera la resurrección, porque la fe que él tuvo en vida, eso le garantiza la salvación y la vida eterna. Entonces, miren lo que dice el Génesis 54. No sé si lo tienen. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: oiga, qué terrible. Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciéndome, he aquí que yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. ¿Qué dice? Ajá, siga. ¿Por qué era el anhelo de estos patriarcas estar cerca de un ser querido? Porque ellos tenían la idea que iban a estar juntos. Usted y yo sabemos que el muerto ya no puede. Como yo oía a una mujer que eran esposo, marido y mujer, decía: si mi marido muere primero, dijo, métame al fondo, dijo. Y si yo muero después, póngame encima de él, porque hoy sí me va a cargar, dijo. Porque ya en vida ya me tenía hasta aquí. Esa es una ignorancia. Sea que lo pusieran encima de él, o sea que lo pusieran a la par, ni le iba a pesar ni al uno ni al otro. Pero son las creencias huecas. Amén, hermanos. Entonces, los hombres del ayer, eso tenían. Éxodos 13:19. Tomó también consigo Moisés, oiga, porque esa era la orden que había dejado José, los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Éxodos 13:19. Y dice Romanos 14:5. Antes de que usted lea eso, dice: nadie debería juzgar la decisión. Y es cierto, hermano. Usted y yo no podemos juzgar la decisión de los parientes que están golpeados con ese luto de esa partida de ese ser. Nadie debería juzgar la decisión que una familia tome respecto a su familia muerta. Esta decisión hace parte, oiga, de la libertad que tenemos en Cristo. Yo le llamo el libre albedrío. Lo que usted tome, yo la voy a respetar. Si usted me dice: yo quiero que me manden para la China, lo vamos a mandar, que lo coman los chinos allá. Amén. Cada uno, dice Romanos 14:5, cada uno esté plenamente, ahí está, convencido en su propia mente. ¿De qué? Que su vida le pertenece a Cristo. Usted tiene que tener lucidez. Job lo decía diferente. 19:25 de Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿De qué estaba hablando Job? De la resurrección de vivos y muertos. Y con esto terminamos el 26. Y después, oiga qué terrible, de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver. ¿A quién? A Dios. Si lo quemaron o no, Dios tiene un cuerpo diseñado nuevo para poner su alma y la mía en ese nuevo ser que Dios va a levantar del polvo de la tierra. Entonces ahí se preguntan muchos cristianos: pero si me quemaron, pastor, ¿cómo que voy a...? Dios lo tiene todo bajo control. Amado Dios. Y si quiere más citas, por si usted cree que la Biblia no aprueba la cremación, apúntelo. Para los que están apuntando, Primera de Reyes, capítulo 16, verso 8, yo lo tengo todo acá allá. Dice: mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real
y prendió en fuego a la casa y consigo, y así murió. ¿Cómo murió? Quemado. Digamos que Dios está en el asunto. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 18 al 20. Lo lee en casa y por falta de tiempo no vamos a dar las demás citas bíblicas. Pero si usted tiene alguna curiosidad, pregunta, acérquese. Y con mucho gusto, con la sabiduría de Dios y la guianza del Espíritu Santo, le vamos a dar las diferentes inquietudes que usted tenga. Padre, gracias por este hermoso y bello estudio de tu palabra. La cremación o la sepultura del creyente, tú sabrás el final de cada uno de nosotros. Sea que usted dirija a las familias para tomar sabias decisiones. Ninguna de las dos posiciones, Señor, alteran la resurrección que tú tienes diseñado para hombres y mujeres. Gracias te damos, Padre, por tu hermoso y bello consejo. Ayúdanos, Señor, a estar apercibidos y preparados y ordenados a todas las decisiones que tomemos. Bendice a este pueblo y a los que están en las redes sociales. Denles sabiduría para que puedan entender y discernir la decisión que deban de tomar en esos momentos difíciles de la vida. Gracias te doy por siempre. A ti la gloria. Amén y amén.